Y muchas gracias a aquellos que después de la primera exposición decidieron apuntarse a la segunda, sobre todo con un día tan bueno como el que hace hoy. Es algo que agradezco mucho, me conmueve mucho. Para aquellas personas que no estuvieron en la primera exposición, estas dos exposiciones forman un díptico que se titula El reino de Dios y su justicia. La primera estuvo dedicada a explicar el reino de Dios, esta segunda tiene que ver con la segunda parte, con su justicia. En la primera parte vimos algunas cosas que pueden resultar chocantes, por ejemplo, que el reino de Dios es algo que viene ya con Jesús, no es una realidad a milenios de distancia, a futuro. Jesús comenta, lo recoge tanto Mateo como Lucas, que si yo expulso demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ya ha llegado a vosotros, no va a llegar, no puede que llegue, con seguridad llegará, sino que ya ha llegado. Las parábolas del reino de Jesús hablan de una realidad que ya es presente. Cuando habla, por ejemplo, de la cizaña que se siembra en el campo, habla de que es semejante al reino de Dios, donde Cristo ha sembrado, el Hijo del Hombre, a los hijos del reino, pero el diablo también ha sembrado a hijos del maligno, y esa es una realidad que se extiende a lo largo de la historia del reino de Dios, desde su comienzo en el siglo I hasta su consumación con la segunda venida de Cristo. Y por supuesto, el reino de Dios llega cuando está profetizado en las Escrituras, en la época del Imperio Romano. Y en ese sentido vimos, por ejemplo, la profecía de Daniel, donde la estatua de Daniel habla de 4 periodos históricos: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y cómo precisamente en la época de Roma había llegado el reino. Jesús nació cuando reinaba en Roma el emperador Octavio, fue crucificado en la época del emperador Tiberio. El reino llega precisamente como estaba profetizado por Daniel en la época de Roma. Y al mismo tiempo tuvimos ocasión de ver cómo ese reino es un reino en el cual queda excluida la violencia. Jesús le dice a Pilato en Juan 18:36 que mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores habrían combatido para evitar que me detuvieran los judíos, pero mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Vimos cómo efectivamente el reino comenzaba porque el rey estaba dispuesto a dar su vida en la cruz de una manera vergonzosa, y cómo se podía entrar en el reino ahora y puede entrar cualquiera que crea en Jesús, y evidentemente es lo mejor que puede hacer, optar por el reino, convertirse y entrar ya en el reino. Es semejante a aquel que es un buen conocedor de perlas y encuentra una perla de gran precio y no le importa desprenderse de todo para tenerla, o aquel que no sabe quizá mucho de tesoros, pero un día descubre un tesoro en un campo y está dispuesto a renunciar a todo para quedarse con ese campo y con el tesoro que encierra. Eso lo vimos en la primera exposición. Y llegamos a la segunda parte, a una parte en la que tenemos que hablar del reino de Dios y su justicia. La justicia del reino de Dios, y en este sentido la misma cita de Mateo de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino de Dios aparece expresada con enorme claridad en el Sermón del Monte. Voy a intentar, el Sermón del Monte es la sección de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y voy a intentar hacer una aproximación al Sermón del Monte. Les adelanto que la última vez que estuve hablando de manera breve sobre el Sermón del Monte me llevó algo más de 4 horas, no tengo la menor intención de repetirlo, tengo que ser mucho más breve, pero tengo que acercarnos. El Evangelio de Mateo, como ustedes saben, es el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento. Aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Mateo es un evangelio judío, especialmente enfatizando el mensaje del evangelio para los judíos. Si ustedes van al evangelio de Mateo, lo primero que se van a encontrar es la referencia de Mateo a que Jesús es hijo de Abraham y de David, algo que a un romano no le importaba un pimiento, ni a un griego, pero era muy importante para un judío. A continuación, Mateo describe toda una genealogía del Mesías que tampoco a un pagano le hubiera importado. Por eso Marcos no tiene genealogía, o Juan no
tiene genealogía, o Lucas tiene otra genealogía distinta, pero la de Mateo es una genealogía específicamente judía. Y Mateo es el autor de evangelios que hace más referencia a para que se cumplieran las Escrituras. Es un evangelio para que sus coetáneos judíos puedan ver que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. El evangelio de Mateo tiene una estructura muy especial, a la que yo dedico cierto espacio en mi Biblia de estudio, que es que Mateo agrupa 5 grandes discursos de Jesús que son paralelos a los 5 libros de Moisés. Lo hace de una manera prodigiosa. Cuando uno lo capta, esto arroja una enorme luz sobre la estructura de Mateo. El primer libro de Moisés es Génesis y Mateo también relata el primer libro de Jesús, por decirlo de alguna manera, el Génesis del Evangelio. En el caso del libro de Génesis de Moisés, ahí está el origen del mundo, está el origen del pecado, está el origen de la redención, está el origen de la nueva humanidad después del diluvio, está el origen del pueblo de Dios. Todo eso aparece recogido en Génesis. En el Evangelio de Mateo, ese papel lo ocupa el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el origen, el génesis, el principio de la vida cristiana. Mucha gente piensa que no, que la vida cristiana, al cabo de 50 años de ser cristiano, empiezas a llegar al Sermón del Monte. No es el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús es que aquellos que han decidido seguirlo, aquellos que se convierten en sus discípulos, desde el principio empiezan a seguir precisamente esas enseñanzas, porque ahí aparece recogida la vida del reino. ¿Cómo va a ser la vida del reino? ¿Qué aparece en ese libro de Mateo en el versículo 5? Por supuesto, en Mateo 5:20 Jesús hace una referencia a una justicia que es verdaderamente importante. Si me acompañan a Mateo capítulo 5, y nos vamos a estar moviendo en el Sermón del Monte en el resto de esta exposición, aunque sea una exposición a vuelo de pájaro. En Mateo capítulo 5 y versículo 20, Jesús hace una afirmación muy clara y dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí hay una afirmación tremendamente importante. En el reino de los cielos se entra con una justicia que es superior a la de los escribas y fariseos y que se manifiesta además de una manera distinta. ¿Cuál es esa justicia? Pues lo pueden ustedes ver si vamos a Romanos capítulo 3, donde se describe precisamente una justicia superior a la justicia de las obras. Y además aparece muy claro. Romanos capítulo 3 y versículos del 21 en adelante dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y, efectivamente, la afirmación es clara. Esta es una justicia superior. No es una justicia que supuestamente arranca de obras, de ritos, de ceremonias. Es una justicia que nos es imputada, que nos es declarada por Dios cuando a través de la fe nos apropiamos de la justicia de Jesús, de la propiciación, del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz.
Esto tiene otras consecuencias, porque no solamente es que somos justificados por esa fe, sino que además se da la circunstancia de que vivimos con una idea de justicia totalmente distinta a la de escribas, a la de fariseos o a la de la ley. Y eso se da en 4 áreas que después de esta larguísima introducción voy a intentar que examinemos, aunque sea vuelo de pájaro. Primera área. La ley de Dios no es la Torá de Moisés, aunque no rechace la Torá de Moisés, es algo que arranca de una visión espiritual más profunda y del corazón. La Torá de Moisés, cualquier judío practicante hoy en día lo reconocería, fundamentalmente espera un cumplimiento formal de determinadas normas morales. En principio, si uno cumple con esas normas morales, lo que sucede es que se supone que ha cumplido con la Torá. Luego la interpretación de las normas morales puede variar, pero el cumplimiento de la ley tiene que ver fundamentalmente con ese cumplimiento formal de las cosas. Primer punto enormemente importante en la justicia del reino. La justicia superior busca la intención del corazón más allá del cumplimiento formal. Hay varios ejemplos y vamos a ver algunos. Si vamos al capítulo 5 de Mateo, Romanos, capítulo 5 de Mateo, y vamos a ver, por ejemplo, versículos del 21 en adelante, dice así: y Jesús contrapone esa ley formal de los escribas y fariseos a la visión de la ley de Cristo. Oísteis que fue dicho: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué es lo que vosotros habéis oído? Lo que vosotros habéis oído es no matarás. E incluso el término en hebreo ni siquiera es toda forma de homicidio. Es lo que nosotros llamaríamos asesinato, la muerte con alevosía o la muerte premeditada. Vosotros habéis oído eso, pero yo os digo algo muy distinto. Primero, no solo se trata de evitar el asesinato, se trata de evitar tener actitudes en el corazón que acabarían en asesinato si no tuvierais miedo de la policía. Y efectivamente hay veces que tenemos a una persona delante que si no tuviéramos el temor a que hay policía y jueces, en ese momento lo estrangularíamos. Bien, esa es una actitud de corazón que no podéis tener. Cuando se parte de una actitud de corazón en la cual hay desprecio, hay odio, hay rencor, hay resentimiento, estáis quebrantando la justicia del reino, no vivís de acuerdo a la ley del Mesías del reino. Y eso es algo que tenéis que evitar. También tenéis que tener en cuenta que cuando no se solucionan los conflictos entre personas, esos conflictos, que inicialmente pueden ser una pequeña raíz, pueden acabar convirtiéndose en un árbol que dé frutos muy amargos, de tal manera que si en un momento determinado tienes un deber espiritual, por ejemplo, traer la ofrenda, y recuerdas que no estás reconciliado con tu hermano, es más importante que te reconcilies con él que en ese momento traigas la ofrenda. La ofrenda ya la llevarás en otro momento. Aquí hay un orden de prioridades y en el orden de prioridades el hecho de expulsar cualquier raíz que pueda haber
de odio, de resentimiento, de falta de reconciliación, es más importante que el cumplimiento de otros deberes espirituales. Tercero, esto además es por tu bien. Y esos últimos versículos que aparecen y que son la base de la doctrina medieval del purgatorio, lo cual es una interpretación disparatada de los versículos, pero son muy prácticos. Jesús dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay gente que considera que el enfrentamiento con otras personas merece la pena. Es más, hacen cálculos y de pronto llegan a la conclusión de que te puedes imponer a la otra persona. Eso es enormemente imprudente y suele ser muy inmaduro emocionalmente. Nunca sabes a dónde pueden llegar las cosas. Incluso en situaciones donde aparentemente partes de una superioridad en un proceso, de pronto te encuentras gente enfrente que te da un auténtico revolcón y entonces tu situación es mucho peor. Es mucho mejor que intentes reconciliarte con una persona, llegar a algún punto de acuerdo, a arriesgar a veces la confrontación, porque en el curso de la confrontación, donde tú pensabas que ibas a salir muy bien en el juicio, resulta que sales muy mal y puedes acabar en una prisión por deudas, como todavía existía en la época de Jesús. De manera que la ley, Jesús la ve de una manera muy distinta en el reino. No se trata de no matar, eso lo damos por supuesto. Pero yo os digo, libraos también del resentimiento, de la falta de reconciliación, del desprecio hacia los demás, porque eso en muchos casos, si no fuera porque hay un orden en la calle, acabaría en un homicidio. Y eso es un desastre, porque el mantener esa situación, el acabar con esa situación, está por delante del cumplimiento de determinados deberes espirituales como una ofrenda y lo hacen bien vuestro. Uno piensa que en las confrontaciones va a salir ganando y luego acaba saliendo como salieron algunos de Afganistán al cabo de muchos años. De manera que la interpretación del Mesías es curiosa. Vamos a ver otra interpretación sobre el Mesías en este sentido. Versículos 27 y 30, para que podamos captar lo que es esa justicia del reino. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Todos sabemos que el adulterio está mal. La ley de Moisés prohíbe el adulterio, lo castiga incluso con la muerte. Pero dentro del reino vamos mucho más allá. Vamos al corazón, a las motivaciones y a las inclinaciones. Y si tú realmente en un momento determinado, más allá de la prohibición formal del adulterio, no vas a la manera en que controlas los deseos de tu corazón, en realidad estás cometiendo adulterio en tu corazón. De hecho, hay mucha gente que no comete adulterio no porque no quiere, sino porque no puede. No es tan fácil convencer a esa señora o a ese señor para que se vaya contigo a la cama, de modo que el adulterio se queda en un simple deseo. Y Jesús dice, bueno, una persona que actúa así ha cometido adulterio en su corazón. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es evitar cualquier situación que pueda acabar derivando en un comportamiento de ese tipo. ¿Hasta qué punto? Bueno, si tuvieras que cortarte una mano, hazlo. Te trae más cuenta entrar en el paraíso sin una mano que con las dos manos en el infierno. Evidentemente una expresión, si quieren ustedes, hiperbólica, etcétera, etcétera, pero la idea es clara. No podemos permitirnos limitarnos solo a lo exterior y a lo formal de la ley. Vamos hasta el corazón. Vamos a ver otro ejemplo más. Versículos 33 al 37. Hemos visto la referencia al homicidio, hemos visto la referencia al adulterio. Fíjense lo que dice sobre hablar con veracidad. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos:
no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De nuevo, Jesús es bastante claro. Claro que habéis oído que no se puede jurar en falso, está muy bien. Pero de nuevo hay que ir a la raíz y al fondo del corazón. No jures. Jurar no tiene el más mínimo sentido. Está por comprobarse históricamente que alguien jure y que eso realmente implique que va a cumplir las cosas como son. Yo he conocido gente que además de jurar y todo lo demás se dedica a firmar multitud de contratos y eso no garantiza en absoluto que los vaya a cumplir. Si acaso garantiza que si vas luego a un pleito, pues se puede ver, al menos en teoría, quién no ha cumplido su pacto, cosa parecida, pero no queda nada garantizado por un juramento. Y realmente lo que garantiza el hecho de que una persona diga la verdad es el hecho de que es veraz. Eso es lo que verdaderamente garantiza el que sea veraz. ¿Y qué es lo que hace que una persona sea veraz? Pues que dice sí o dice no. Pero si dice sí, su sí es sí. Y si dice no, su no es no. Y lo que va más allá del sí y el no es algo que procede del maligno o del mal. Se puede traducir de las dos maneras el texto. De manera que esto va más allá. No se trata solo de que no jures en falso, no. Se trata de ser veraz y de decir la verdad. Y esa es una justicia muy superior a la que tiene el mundo. Como también es una justicia muy superior la que se refiere a la venganza. Versículo 38 de este mismo capítulo. Es tremendo en este sentido. Dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De nuevo, la expresión de Jesús es bastante clara. Sí, en el mundo en el que vivimos, efectivamente la respuesta, si fuera ojo por ojo y diente por diente, no estaría mal. Sabríamos que si alguien le salta un ojo a alguien, solo va a exigir que le salten el ojo a otro. Si alguien, por ejemplo, de pronto sufriera un homicidio, solo exigiría la vida del homicida. Pero desgraciadamente nuestro mundo no es así. Seguimos la perversión típica de la caída, en la cual en la generación después de Adán y Eva, Caín y Abel, ya había gente que decía que por una herida iba a exigir una vida y por un muerto iba a pedir 7. Y por supuesto hay gente que por 100 muertos causa 70.000 y considera que en realidad son pocos los que ha causado. Es esa la visión. Y Jesús, sin embargo, dice, no, pero nosotros no vivimos de esa manera, tampoco nos limitamos al ojo por ojo y diente por diente, que es una manera de controlar civilizadamente la venganza. No vamos más allá del daño que nos han hecho. No, en realidad lo que nosotros creemos es algo muy distinto. Creemos que efectivamente no hay que odiar al enemigo, creemos que no hay que guardarle ningún tipo de resentimiento, creemos en una conducta que pueda llegar a tocar el corazón de esa persona
Y por supuesto creemos que tenemos que comportarnos de la misma manera que Dios se comporta, porque a fin de cuentas Dios es nuestro Padre. Generalmente hay gente que le gusta mucho hacer referencia al hecho de que Dios es su Padre, porque hay algún majadero diciendo que como Dios es de alguna manera el creador y el soberano del universo, pues de esa manera va a derramar todo tipo de bendiciones materiales sobre nosotros. Es como ser el hijo de Rothschild o de Rockefeller, y entonces, pues igual que ellos pueden tener un automóvil de última gama o una mansión en Malibú, pues Dios tiene ese tipo de compromiso con nosotros. Eso es mentira. Y además es equiparar a Dios a un padre que, en fin, se dedica a malcriar a sus hijos, que es lo último que Dios pretende con nosotros. El hecho de ser hijos de Dios nos obliga, nos impulsa, nos encauza a intentar comportarnos como Dios se comporta. Y cuando Dios hace salir el sol por la mañana en Miami, no tiene un censo previo en el cual deja sin sol a la gente que no se comporta de acuerdo con su voluntad. Y cuando Dios derrama la lluvia sobre el sur de la Florida y se pueden plantar, por ejemplo, naranjos, no llueve de tal manera que solo cae sobre los naranjos de la gente buena, pero la gente que es mala no recibe una gota de lluvia. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace que llueva sobre justos e injustos. Y en este sentido, si efectivamente queremos comportarnos tal y como Dios se comporta y mostrar que somos sus hijos, de la misma manera que ves a un niño y dices, ¿cómo se parece a su mamá? Tiene la carita de la mamá, los mismos ojos, el mismo pelo, ¿cómo se parece a su papá? La misma complexión del papá la tiene el niño, etcétera, etcétera. Y sabemos que es eso, nos van a identificar como hijos de Dios si efectivamente mostramos las características de nuestro Padre. Y es lo que Jesús dice, comportaos como vuestro Padre. Porque a fin de cuentas, para devolver los golpes, para aumentar los golpes, para guardar rencor, para actuar con resentimiento y hasta el resto de la humanidad, el resto de la humanidad se comporta así. Para ser buenos solo con la gente que nos cae bien o con la gente de la familia, con los cercanos, bueno, pues hay gente, la mafia tiene un enorme cariño hacia los miembros de su familia y eso no los convierte en seres ejemplares, ni mucho menos. Por lo tanto, comportaos como se comporta vuestro Padre. La ley, la justicia del reino, es una justicia que va al fondo del corazón y que corta de raíz aquellas situaciones que aparecen prohibidas, por ejemplo, en la ley de Moisés. Segundo, vais a tener una práctica espiritual, pero la práctica espiritual que vais a tener es una práctica espiritual distinta de la de la gente. Y aquí empieza un capítulo 6 enormemente interesante. Por cierto, quiero aclarar que tengo que tocar 4 áreas y esta ya es la segunda. ¿Y por qué es distinta esa forma de ver las cosas? Bueno, pues fijaos, por ejemplo, en lo que significa la limosna. Capítulo 6 y versículos del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra que aquí se traduce limosna, literalmente en griego, elemoisine, significa compasión. Cuando hagas un acto de compasión, de ayuda a una persona necesitada, se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, lo puedes hacer como muchos de los multimillonarios de este país. En los últimos meses estoy siguiendo la pista, por cuestiones de trabajo, auténticos multimillonarios de Estados Unidos, 1000 millonarios como mínimo. Y suelen ganar el dinero de manera bastante poco ética, pero luego es verdad que crean fundaciones artísticas o dan millones para investigar alguna enfermedad, algo de ese tipo, y por supuesto procuran que no se hable de la manera en que amasan las fortunas y solo se hable de la manera en que dan millones para una fundación de pintura
o para una galería de arte o para los niños que sufren no sé qué enfermedad. La gente de la época de Jesús era más modesta. Tocar la trompeta no es que hubiera alguien tocando una trompeta para que se viera que ibas a dar dinero, sino que, por ejemplo, en el templo donde se echaba el dinero tenía como una forma de trompeta. Era más ancha por arriba y luego se estrechaba hasta que caía en una caja en el interior. De tal manera que cuando tú te acercabas con la moneda, pues hombre, si dabas con un poco de fuerza en la parte de arriba del metal, se notaba que estabas echando dinero. Si además ibas echando una moneda tras otra, aquello debería de sonar como una pieza musical casi, y evidentemente eso te podía producir una satisfacción, porque bueno, ya había gente que sabía que ahí viene Jonatán, que va a echar mucho dinero, y efectivamente va y tocaba la trompeta, y te tocaba música celestial. Y esta era la situación, y Jesús dice, no. Si vas a actuar de manera compasiva, es una cuestión entre el Señor y tú, como mucho entre la persona necesitada. Hazlo de tal manera que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Es una expresión realmente bonita, hiperbólica si se quiere, pero es así. De modo que está bien el hecho de que ayudes económicamente a gente en necesidad. Se supone que en el reino tenemos que hacerlo, pero no lo hagas para que al final pongan tu nombre en una pared, no lo hagas para que al final te den un diploma, no lo hagas para que la gente te vea, no lo hagas para que todo el mundo piense lo generoso que eres, no lo hagas, yo qué sé, para pagar menos impuestos. Es una cuestión de corazón, de misericordia entre el Señor, tú y la persona necesitada. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el ayuno, versículos 16 al 18. Y es muy interesante. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay gente que le entusiasma mostrar en un momento determinado lo que se sacrifica por el Señor. Por cierto, curioso, las tres únicas acciones espirituales que menciona Jesús en el Sermón del Monte son la limosna, la oración y el ayuno, nada más. No hay más. Pero en el caso del ayuno es claro, hay gente que efectivamente le gusta, ¿no? Que se vea que ayuna, que se vea que se mortifica. En algunas religiones, como la Iglesia Católica, cuanto más asqueroso parezcas, parece que es mejor. Hay algunos relatos de santos medievales, debía ser terrible tener uno de estos santos, que identificaban la suciedad con la santidad. Una persona que no se lavaba, no se afeitaba en años, pues parece ser que tenía olor de santidad. Que tenía olor no me cabe la menor duda, que fuera santidad es otra cuestión. Y hay gente que efectivamente ciertas prácticas son así. Las proclama, las anuncia, las declara, las publicita, etc. Mira, si estás ayunando, si efectivamente estás buscando al Señor de una manera especial, has decidido que la oración y el ayuno va a ser el instrumento que vas a seguir, no tiene por qué enterarse nadie. Ponte guapo ese día. Córtate el pelo. O si eres una mujer, ve a la peluquería. Échate un poco de colonia, que no se note. La gente no tiene por qué saber la situación en la que estás. No lo haces para la gente, no hagas jamás las cosas para que la gente te vea y te aplauda. El Señor lo sabe y el Señor se ocupará de escuchar. Tercera cuestión. Primera cuestión, la ley de Cristo. Segunda, las prácticas religiosas. Tercero, y esto es tremendamente importante dentro de la justicia del reino, cómo vemos las cuestiones materiales. Mateo 6 y versículos del 19 en adelante. Y dice así en Mateo 6, del 19 en adelante. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
ahí estará también vuestro corazón. Primera cuestión, no perdáis el escaso tiempo que pasamos por este mundo haciendo tesoros en la tierra. Y si alguien piensa que los tesoros en la tierra están totalmente garantizados, es que de verdad no conoce este mundo. De verdad que hay gente que sí. Se pone a ahorrar muchísimo, invierte bien, se muere, deja unos millones fantásticos a los que siguen en este mundo después de que él se muera. Pero no hay ninguna seguridad con ningún tipo de inversión, con ningún tipo de bien. Seguro que había millonarios en Cuba en 1959 que pensaban que tenían todo arreglado para ellos y las siguientes generaciones. Hasta que tuvieron que venirse a Miami y les vaciaron hasta el bolso en el aeropuerto. Y no digamos la gente que tenía una fortuna en valores en 1929 cuando llegó el crack. O gente a la que yo conocí muy feliz en este país en 2007 antes de la crisis del 2008. Y a los pocos meses, cuando llegué en el 2008, estaban todos en quiebra. Todos. No os hagáis tesoros en esta tierra. Hay que vivir y evidentemente hay que mantener a la familia, pero no encaminéis vuestra vida a haceros tesoros porque no son en absoluto seguros. Y además, donde tengas tu tesoro, va a estar tu corazón. Si tu corazón está efectivamente en un tesoro en el reino de los cielos, tu corazón está a salvo. Si tu corazón está en tesoros en la tierra, has hecho una pésima inversión. Primera cuestión que hay que tener en cuenta. Segunda cuestión, todavía más interesante, versículos 22 al 24. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Segundo, el ojo, y aquí Jesús utiliza una expresión de la época, la lámpara del cuerpo es el ojo. Vemos a través del ojo. Pero si tu ojo es malo, ¿eso qué significa? ¿Que tienes algún tipo de miopía, cataratas? No, el ojo malo es la expresión hebrea para el avaro, para el tacaño. La lámpara de tu cuerpo es el ojo. Pero si tu ojo es un ojo avaricioso, es tacaño, es materialista, no es que veas más y que captas las posibilidades de negocio y que vas a salir muy bien parado, es que tu ojo está ciego. Y si aquello con lo que tienes que ver las cosas está ciego porque simplemente eres una víctima de la avaricia, de la codicia, de la tacañería, estás en la oscuridad más absoluta. Y además deberías darte cuenta de otra cosa que es muy importante, y es que no se puede servir a dos señores. Y si quieres servir a Dios, no puedes servir al dinero. Y si sirves al dinero, no vas a servir a Dios. No, pero yo conozco gente que dice que sirve a Dios y además tiene un jet. Ya, quítale el jet, vamos a ver exactamente a quién sigue sirviendo. Pero no se puede servir a dos señores, y Jesús es muy claro. Y si alguien pretende crear una teología en virtud de la cual puede servir a Dios y al dinero, de lo que puedes estar totalmente seguro es de que esa no es la enseñanza de Jesús. Bueno, y entonces, ¿cómo reaccionamos frente a nuestras necesidades? Versículos del 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es casual que Jesús hable del reino de Dios y su justicia después de dar una enseñanza sobre las cosas materiales. Jesús ha estado hablando de cosas muy interesantes. Ha hablado de cómo la justicia del reino, la ley del reino es más profunda, va a la raíz de las cosas, implica una nueva forma de vida entre la gente. Está muy bien. Después ha hablado de las prácticas espirituales y ve la oración y ve el ayuno, ve la limosna de una manera mucho más profunda y más espiritual. Está bien. Bien, Jesús, pero hay que comer todos los días. Y hay necesidades que tenemos que suplir todos los días. Y por si no lo sabes, Jesús, hay mucha gente que por la noche duerme muy mal pensando cómo va a comer al día siguiente o qué se va a poner al día siguiente. ¿Y qué pasa en el reino con esa cuestión? Y la manera en que responde Jesús es tremendamente importante. Primero, no os afanéis. El mundo vive presa de la ansiedad, vive presa del afán, vive presa de la angustia. Uno de los grandes negocios en este país, no solo en este país, pero en este país es un negocio bárbaro, es el psicofármaco, el ansiolítico. La industria de los ansiolíticos, para quitar a la gente la ansiedad, la angustia, en este país genera decenas de miles de millones de dólares al año. Este es un país drogado. Y no solo por la gente que consume fentanilo, o que consume cocaína, o que consume heroína. Simplemente por la gente que necesita psicofármacos para poder dormir o para quitarse la ansiedad de encima. Jesús dice, no caigáis en la ansiedad, primero. No os dejéis llevar por la ansiedad, no permitáis que os acabe encarcelando la ansiedad. Segundo, paraos un momento a pensar. Paraos un momento. Yo sé que no es fácil, porque en esta sociedad te están empujando las 24 horas del día precisamente para que no te pares, no te detengas y no pienses. La idea es que estés como un hámster dentro de la rueda, pegándole a la rueda, moviéndote sin ir a ningún sitio, pero a donde te quieren conducir. Y que no pienses. Te estamos empujando para que no reflexiones, para que no pienses, para que no medites, para que no te des cuenta de dónde estás. Y Jesús dice, paraos un momento y pensad. ¿Te has parado? ¿Te has detenido? Bien. Mira a tu alrededor. ¿Has visto los pájaros? ¿Tú crees que vales más o menos que un pájaro? Así, un pájaro sales ahora a la calle, lo mismo pasa un cuervo, como en mi casa en el norte, o pasa una gaviota, lo que sea. Así, comparado, de pronto, ¿tú vales más o menos que eso? Bien. ¿Has visto alguno de ellos que no duerma por la ansiedad, que le falte de comer, que no se ha mantenido? Como dice Jesús, ni siquiera hay un gorrión que se caiga al suelo sin que lo permita mi Padre. Si esos pájaros que valen infinitamente menos que tú están en esa situación, ¿por qué crees que Dios, que es tu Padre, no te va a mantener más que a los pájaros si vales mucho más que ellos? De manera que el argumento de Jesús es muy claro. Vamos a ir con otra cuestión. Párate un momento y mira las flores. Este es un clima semitropical, las flores no se ven tanto. Pero donde yo vivo la mayor parte del año, las flores están por todas partes. Además, se están renovando continuamente y son muy bonitas. La forma, el color, etc. Y entonces la cuestión es, mira esas flores. Por ejemplo, yo salgo a la puerta de mi casa, miro los macizos de flores que aparecen en ciertos periodos del año, no todo el año. ¿Son bonitas? Sí. ¿Qué pueden vivir? Bueno, en algún caso, las que más aguantan, poquitas semanas. 2, 3 semanas. Son bellísimas. Pero 2, 3 semanas. Pero tienen una forma, un color, una textura preciosa.
No hay modista que pueda imitar esas flores. Y Dios las viste. Tú vales más o menos que las flores. Si Dios viste a unas flores que a fin de cuentas te recrean la vista por unas semanas, no llegan ni a los meses y desaparecen, ¿qué te hace pensar que no te va a vestir a ti? Piénsalo un poco, porque es que solo con pensarlo te das cuenta de que Dios no va a tolerar que vayas desnudo por la calle. Y por lo tanto no tienes por qué sentir ansiedad. Y en ese momento, la pregunta que viene a continuación, la afirmación de Jesús es: yo sé que el mundo lo ve así, pero tú no. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la justicia del reino es tremendamente clara, que los gentiles, que los paganos, que la gente del mundo estén un sin vivir, es normal. Sería gente que no está bien de la cabeza si no viera la televisión, no escuchara la radio, no leyera la prensa y no estuviera en un sin vivir. Es lo normal. Pero vosotros vivís en el reino. Vuestro Rey es Cristo. Vuestro Padre Celestial conoce vuestras necesidades, nuestras necesidades, incluso muchísimo mejor que nosotros. No os va a faltar de nada. Tened una prioridad clara. Buscar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ya llegará añadido por él. Cuarta y última cuestión. De la misma manera que Cristo en el reino nos enseña una ley mucho más profunda y de corazón, de la misma manera que nos enseña que las prácticas espirituales como la oración o el ayuno o la limosna no son como las hace la gente religiosa, de la misma manera que nos enseña el valor real de lo material y cómo no debemos dejarnos llevar por el afán, por la ansiedad, por la preocupación, sino confiar en nuestro Padre. El Sermón del Monte acaba con una serie de enseñanzas prácticas de esta vida. Me voy a detener solo en dos, pero que muestran hasta qué punto lo que es la justicia del reino. La primera está en el versículo 7 de Mateo, en el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 7 del capítulo 7, y dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, Jesús, nos has enseñado sobre algunas cuestiones de la ley: el adulterio, la violencia, la veracidad, cómo decir la verdad. Bien, nos has enseñado cómo tenemos que comportarnos en el ayuno, en la oración, en la limosna. Bien, nos has enseñado cómo tenemos que tener una prioridad, que es buscar el reino de Dios y su justicia, y tener lo material justo en el valor que tiene lo material, porque no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Pero hay muchas cosas en esta vida, Jesús, aparte de eso. A mí de pronto me surgen problemas a lo largo del día y no tengo exactamente un versículo, un artículo, un canon que me diga qué es lo que tengo que hacer en una situación así. Y Jesús responde de una manera muy clara. Bueno, primero, si efectivamente necesitas pedir, si necesitas clamar, si necesitas llamar, hazlo. Porque el que pide va a recibir, y efectivamente al que llama se le va a abrir. De manera que en cualquier momento vas a tener
a Dios a tu lado en cualquier situación que se plantee. Pero segundo, tú tienes que tratar a los demás. Y de pronto surgen situaciones en las que no sé muy bien qué hacer con los demás y cómo comportarme con los demás. ¿Qué hago entonces? Esa es una pregunta que a lo largo de la historia se hicieron muchos sabios y generalmente llegaron a una solución negativa que a mí me enseñó mi padre cuando yo tenía 2 o 3 años nada más. Y la solución negativa es: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Yo recuerdo perfectamente cuando mi padre me dijo eso, porque tenía entre los 2 y los 3 años y sé perfectamente dónde está. Y me acuerdo que mi padre me cogió, no sé qué habría hecho yo, y me dijo: mira, hijo, no hagas a los demás, no quieres que te hagan a ti. Y como norma moral está muy bien, pero Jesús va más allá. Llega a lo que algunos llaman la regla de oro de la enseñanza de Jesús. No se trata solo de que no hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. No robamos porque no nos gustaría que nos robaran, no matamos porque no nos gustaría que nos mataran, no le robamos el cónyuge al prójimo porque no nos gustaría que nosotros nos robaran el nuestro. Si la gente viviera así, este mundo sería infinitamente mejor, pero Jesús va mucho más allá. No, haced con los demás lo que os gustaría que los demás hicieran con vosotros. Cuando en un momento determinado habéis actuado mal, ¿cómo desearíais que se comportara esa persona? ¿Guardándoos un rencor eterno o perdonándoos por lo que habéis hecho? Pues si realmente piensas que lo que querrías es que esa persona te perdonara, si estás en esa situación, perdónala. Cuando de pronto necesitas a alguien que te escuche porque estás solo, porque estás desorientado, porque estás perdido, ¿cómo querrías que esa persona actuara contigo? ¿Cerrándote la puerta y diciendo no tengo tiempo y eres un pesado? ¿O abriéndote la puerta de su casa y diciendo siéntate, te escucho? Pues si así es como te gustaría que se comportaran contigo, compórtate tú con la otra persona. Cuando de pronto te encuentras en un momento en que necesitarías una ayuda desesperada, ¿cómo querrías que otra persona se comportara contigo? Que te ayudara en lo posible, en la medida en que te encuentras necesitado de ayuda desesperada, o que te dijera, mira, cuando vuelva por aquí a la vuelta de 2 meses me lo cuentas, que ahora estoy muy ocupado. Cuando de pronto te encuentras con gente que necesita ser visitada porque está enferma, gente que necesita ser animada porque está deprimida, gente que necesita tu ayuda o tu consuelo, si tú estuvieras en su lugar, ¿cómo te gustaría que se comportara? Y las palabras de Jesús son tremendamente claras. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y Jesús va a concluir esta exposición, que en mi caso ha sido abuelo de pájaro, de la justicia del reino, con 2 enseñanzas más. Y deberíamos tenerlas muy en cuenta porque son la justicia del reino. Primera de esas enseñanzas: no os dejéis llevar por los falsos profetas. Es curioso que el Sermón del Monte, después de toda la enseñanza de Jesús, al final, en la conclusión, sea para decir: no creáis en los falsos profetas, que los hay y hay muchos que encima pretenden que son seguidores míos. Ha pasado así a lo largo de más de 20 siglos de cristianismo. Y dice en los versículos del 15 en adelante del capítulo 7: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos
los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la enseñanza de Jesús en este sentido es tremendo. Bueno, ¿y qué pasa cuando de pronto hay gente que dice que viene en tu nombre y que te reivindica y que dice que eres su Señor y da la casualidad de que enseña cosas rarísimas y tiene prácticas rarísimas y cosas que no parece que sean lo que tú dices? Lo conoceréis por los frutos. Yo conocí al Señor, el año que viene hará medio siglo. La cantidad de falsos profetas y falsos maestros que he conocido es innumerable. Me pondría a mencionar ahora aquí nombres y llegarían ustedes tarde a la cena de Navidad. Y en algún momento pudo parecer que eran ministerios impresionantes. Era la última moda en teología. Era como un cohete que se disparaba y subía y parecía que se elevaba. Y de pronto aquello desapareció porque al final conoces a las personas por los frutos. Y en muchos casos al final no quedó nada. Alguno a lo mejor con una cuenta en el banco bastante saneada, pero no quedó nada porque aquello no era del Señor. Pretendía que era del Señor. Y eso ha pasado a lo largo de la historia en multitud de ocasiones. Y gente que parecía que era lo último, al final aquello no tenía una base real en la Biblia y desapareció. Y alguno dirá, bueno, pero es que se puede dar la circunstancia de que, claro, no había obras poderosas que sustentaran lo que decía, o quizá es gente que se apartó. No, el ejemplo que menciona Jesús es tremendo. Llegarán y me van a decir, hemos expulsado demonios y hemos hecho milagros en tu nombre. Y Jesús no dice, sí, al principio porque empezasteis bien, luego os desviasteis. No os he conocido jamás. En la vida he tenido nada que ver con vosotros. Siempre habéis sido traficantes de la religión, falsos profetas, y lo que la gente pensaba que eran obras poderosas era algo falso, histérico, fraudulento. Nunca os conocí. No es que empezasteis bien y os desviasteis a medida que ibais ganando millones. Es que no os he conocido jamás. No habéis sido nunca otra cosa nada más que obreros y hacedores de maldad. ¿Y cómo se conoce eso? Pues es muy sencillo. Porque todo depende si esa enseñanza es la enseñanza de Jesús o ha sido otra. Bueno, ¿y qué pasa? Y con esto concluye lo que es la justicia del reino. ¿Qué pasa si efectivamente uno ha tirado por ahí? Es decir, de repente uno creyó en el Evangelio de la prosperidad. Y lo que sucede es que supuestamente se iba a hacer millonario, generalmente el que lo predica, a costa de los ingenuos que lo escuchan, acaba siendo millonario. Los otros generalmente acaban más pobres, pero tardan tiempo en darse cuenta. O en un momento determinado se predica la idea de que el reino acepta ciertas formas de violencia, de coacción, de forzar a la gente porque es por su bien y el bien del género humano. O se pervierte la predicación del Evangelio de muchas maneras. ¿Qué va a pasar entonces? Jesús concluye con eso el Sermón del Monte y dice así en el capítulo 7 y versículos del 24 en adelante. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Es curioso cómo Mateo, cuando concluye el Sermón del Monte y hasta que llegue al segundo sermón,
Después de decir que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas, relata 7 milagros de Jesús. El número 7 es un número de perfección divina, 7 milagros para mostrar que la autoridad de Jesús era real. No era la autoridad que te da una facultad de teología, ni un título colgado en la pared o un título universitario. Era una autoridad que venía de Dios y que él fundamentó después en 7 hechos que relata Mateo. Pero lo que ha dicho antes es tremendamente importante. En esta vida, riadas, inundaciones, vientos, dificultades, problemas, tribulaciones, en mayor o menor medida los pasamos todos. Es impensable que no vamos a tener dificultades en esta vida o que Dios va a hacer que los 70, 80, 90 años que vivamos en este mundo, si somos optimistas, van a ser 70, 80, 90 años sin ningún tipo de turbulencia, de problema, de situación difícil. Las hay. ¿Qué pasa con aquellos que no solo han escuchado a Jesús, sino que actúan, que viven y se comportan de acuerdo con la enseñanza de Jesús? Cuando llegue eso, aguantarán. No por ellos, sino porque están encima de la roca. ¿Y qué pasará con aquellos que, por el contrario, no han escuchado, pero no hacen? O ni siquiera escucharon y mucho menos hacen lo que enseñó Jesús. Se vendrán abajo. En el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, en algunas localidades de la costa de Inglaterra, practicaban un curioso deporte que era saquear a los náufragos. De manera que cuando los barcos se acercaban a la costa, el clima inglés es espantoso. Los ingleses se jactan de que nunca los han invadido, pero es que con el clima que tienen y la comida que comen no hay quien invada aquella isla. Pues la verdad es que los barcos que se acercaban procuraban que no hubiera faros. Como el clima es espantoso y había muchas tempestades, generalmente los barcos naufragaban cerca de la costa, había muy buenas posibilidades. Y la gente que vivía en los pueblos de la costa practicaba el deporte de saquear a los barcos que naufragaban. Generalmente, además, mataban a los que iban en el barco para que luego no pudieran decir que habían llegado los habitantes del pueblo a saquear. En una de estas ocasiones en que se produjo un naufragio, uno de los náufragos que conocía este bonito deporte inglés de saquear y matar a los náufragos, consiguió aferrarse a un escollo y ahí se quedó fijo sin acercarse a la costa en la idea de que siempre tarde o temprano acababa llegando la marina de su majestad y le acabarían rescatando. De modo que consiguió llegar como pudo hasta un escollo, se subió, se abrazó al escollo, siguió aguantando la tempestad que le caía encima, pero efectivamente al día siguiente, cuando todo había amainado y habían saqueado todo lo saqueable, apareció una embarcación de la marina inglesa que lo recogió. Quedaron sorprendidos de que hubiera sobrevivido, pero realmente el hombre había sobrevivido. Entonces el oficial que iba en la barca de rescate le dijo, en medio de toda esta situación, en fin, ya no solo el peligro que hay en la costa, la tempestad que no ha dejado de atizar toda la noche, supongo que no pararía usted de temblar. Y el hombre dijo, sí, yo no paré de temblar, pero la roca a la que estaba abrazado no tembló. Esa es nuestra vida. Si nosotros en un momento determinado hemos construido sobre la roca el reino y de su justicia, puede que temblemos, puede que pasemos miedo, puede que tengamos inseguridad, seguramente lloraremos más de una vez. Pero aunque nosotros temblemos, tengamos miedo e inseguridad y derramemos lágrimas, la roca no tiembla. Y en esa roca se basa nuestra vida. Muchas gracias por su paciencia, que el Señor los bendiga.